El frío extremo en Europa no es solo un fenómeno meteorológico, sino la consecuencia de un modelo económico que ha explotado los recursos naturales sin considerar los costos. El Ártico ha perdido casi el 40% de su hielo en 3 décadas y las temperaturas globales siguen batiendo récords. Lo que hoy vemos como un evento extremo es, en realidad, el resultado palpable de un sistema climático al borde del colapso. Este invierno no es solo una crisis energética, es una crisis humana. La crisis energética es solo una de las muchas caras de un problema mucho más grande que impacta la vida y dignidad de las personas. Mientras los hospitales se paralizan y las ciudades improvisan refugios por hipotermia, se revela la incapacidad de los sistemas públicos para enfrentar estos fenómenos cada vez más frecuentes y devastadores. A pesar de los compromisos políticos, la falta de acción concreta y la indiferencia ante la crisis afectan a las poblaciones más vulnerables. Es urgente transformar las políticas económicas y climáticas en el mundo para mitigar el cambio climático y garantizar apoyo efectivo a las comunidades afectadas. Solo con un enfoque centrado en las personas se podrá responder de manera equitativa y urgente. Por ello, la pregunta es: ¿se seguirá permitiendo que el sistema que genera esos desplazamientos humanos siga funcionando sin cambios? En ciudades como Bruselas, las autoridades han abierto refugios de emergencia para albergar a las personas sin hogar, llegando a contar con unas 2.500 camas para personas sin techo. Pero todavía hay más de 700 en la lista de espera para acceder a ellas. Las camas disponibles son insuficientes. Se han habilitado instalaciones como gimnasios y centros deportivos para recibir a los afectados, pero la capacidad de estos espacios no cubre ni una fracción de la demanda real. Con las temperaturas bajo cero, las políticas públicas de emergencia se limitan a ser una respuesta reactiva y fragmentada, sin una estrategia estructural de largo plazo para abordar la falta de vivienda adecuada. Un problema que persiste debido a años de recortes en el gasto público y una planificación urbana deficiente, según denuncias de los afectados. Las organizaciones de derechos humanos y los grupos de voluntarios han sido clave en la respuesta al frío extremo, ya que las autoridades locales no cuentan con infraestructura suficiente para hacer frente a la crisis. A pesar de las medidas de emergencia, como la apertura de refugios y el suministro de mantas y ropa térmica, la situación sigue siendo insuficiente para atender a todos los afectados. Las autoridades han tenido que improvisar en muchas ocasiones, lo que pone de manifiesto la falta de planificación estructural. A esto se suma la escasez de recursos, pues las políticas neoliberales de austeridad han reducido drásticamente el financiamiento a servicios públicos esenciales como la vivienda y el bienestar social. Lo más alarmante es que, en lugar de actuar de manera preventiva, los gobiernos europeos continúan respondiendo a la crisis solo cuando ésta ya está desbordada. En este contexto, el sistema capitalista no solo es incapaz de prevenir estos desastres, sino que también sigue beneficiándose de la miseria de quienes no tienen acceso a servicios básicos. La respuesta de emergencia en ciudades como París, Bruselas y Madrid ha mostrado la capacidad de adaptación de las comunidades, pero también la ineficiencia estructural ante emergencias climáticas. En París se activaron más de 1.450 camas adicionales para personas sin hogar durante la ola de frío, pero aún así no fueron suficientes para cubrir la creciente demanda. Muchos se vieron obligados a pasar la noche en las calles, expuestos a temperaturas bajo cero, porque las soluciones de emergencia no han sido acompañadas de un cambio estructural en las políticas de vivienda y salud pública, indicativos de cómo las prioridades del sistema capitalista han creado sociedades más desiguales e injustas. Là, ce matin, c'était vraiment la couche de neige importante qui est tombée en peu de temps, qui faisait que là, effectivement, ça impacte les conditions de circulation et d'ailleurs aussi de la collecte des déchets, des bus, qui effectivement, du coup, ont plus de difficultés à circuler quand on est vraiment au cœur de la chute de neige. Là, a priori, si la couche de neige diminue progressivement, ça va permettre progressivement à la situation de s'améliorer et normalement l'amélioration à partir de demain. Avec le froid, c'est compliqué. Parce que même dans les tentes, des fois tu n'arrives pas à dormir. Et à la grippe, tout.
La ola de frío también ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades agrícolas, especialmente en regiones como el norte de Francia y Polonia, en donde los cultivos de frutas y verduras se han perdido debido a las temperaturas extremas, lo que ha dejado a muchos agricultores enfrentando pérdidas millonarias. A pesar de la importancia de estos sectores para la seguridad alimentaria, los trabajadores, especialmente los pequeños productores, no reciben el apoyo necesario para hacer frente a estos desastres. Las grandes corporaciones agroindustriales que dominan el mercado alimentario se benefician del monopolio de los recursos, mientras los productores locales luchan por sobrevivir. Lo que evidencia la crisis agrícola es que el modelo capitalista no prioriza la sostenibilidad ni el bienestar de los trabajadores del campo. En lugar de invertir en métodos agrícolas sostenibles y resilientes, el sistema sigue apostando por la explotación de recursos naturales a corto plazo. Este enfoque perjudica tanto a las personas como al ambiente y demuestra la falta de responsabilidad social de las multinacionales. Las personas más pobres son las que más sufren los efectos del invierno. Por ello, exigen a los gobiernos que no están haciendo lo suficiente para abordar la falta de viviendas accesibles y mejorar las infraestructuras en las áreas más vulnerables. Al mismo tiempo, las élites empresariales y los sectores más ricos siguen disfrutando del confort que nada tiene que ver con la realidad que enfrentan las clases desfavorecidas. Las políticas de austeridad en Europa, que se han intensificado en las últimas décadas, han recortado áreas fundamentales como la salud, la vivienda y los servicios sociales, dejando a millones de personas en situación de vulnerabilidad. Bajo la presión de intereses corporativos y grupos económicos, los gobiernos han optado por priorizar las finanzas sobre las necesidades humanas. Este desajuste ha resultado en una grave falta de inversión en políticas públicas preventivas, evidenciando cómo el capitalismo globalizado sigue beneficiando a unos pocos mientras deja de lado las necesidades más urgentes de la mayoría.